tema de la privatización de la sanidad está, como dice el título del libro, absolutamente vinculado a la crisis capitalista y a la respuesta del capital a una crisis que es como todas las crisis del capitalismo en cuanto a su esencia, es decir, es una crisis de sobreproducción, es una crisis en la cual la tasa de ganancia del capital va cayendo porque cada vez encuentra más dificultades para lo que mantiene la maquinaria capitalista en marcha, que es la reproducción ampliada de capital, ¿no? Voy a hablar, yo no soy economista, pero me he visto en la obligación de aprender nociones de economía porque son indispensables para abordar un tema que supone en general en las comunidades autónomas, ahora que están las transferencias realizadas, aproximadamente la mitad del gasto de las comunidades autónomas, es decir, que es muchísimo, y que además, como intentaré explicar, es uno, como llaman los empresarios, un nicho de negocio muy importante. Luego, por lo tanto, hay que aprender, además de aprender otras cosas específicas de la sanidad, hay que aprender economía, ¿no? Yo aplico al conocimiento de los procesos el método marxista de análisis, no por fe, sino porque considero que es el que mejor contribuye a describir fenómenos que tienen que ver con la sociedad capitalista, ¿no? Y que por lo tanto la lucha de clases, es decir, los conflictos entre capital y trabajo, entre la clase obrera y los capitalistas, a gran escala o a pequeña escala, son los que mejor explican las modificaciones que se van dando en las cosas, ¿no? No me da tiempo a hablar. Si alguien lo quiere retomar en el coloquio, que lo haga. No me da tiempo a hablar de cómo, simplemente lo menciono, como lo que conocemos como el desarrollo de los servicios públicos, sanidad, educación, vivienda, pensiones, etcétera, sucede después de la Segunda Guerra Mundial. Y es el producto de la lucha de clases, es decir, no es una concesión del capital que dice, oye, hay que darles a esta gente algo de lo mucho que nos estamos embolsando, sino que es el resultado de la Segunda Guerra Mundial, que fundamentalmente es la victoria de la Unión Soviética frente al fascismo y de los movimientos antifascistas de los trabajadores y las trabajadoras europeos con las armas en la mano. Entonces el capitalismo, siempre cuando da algo, intenta evitar un mal mayor. Es decir, antes de que vengan revoluciones a estilo de la soviética, pues yo invierto es decir, el Estado se encarga de la reproducción de la fuerza de trabajo, es decir, de mantener una clase obrera sana, formada, en fin, para el desarrollo tecnológico, etc. También, hay que decirlo porque es obligado, eso que llaman estado del bienestar, yo considero que es una terminología cargada de ideología, porque el estado del bienestar, el término en sí, está creado para engañarnos, porque el Estado parece que es una situación permanente, cuando tiene origen y fecha de caducidad en 30 años. Lo que era un Estado para siempre del capitalismo con rostro humano dura 30 años, y además porque se da en una zona geográfica determinada, en la Europa occidental, y se hace a costa del incremento de la explotación de los recursos, de las riquezas,
y de los trabajadores y trabajadoras de la periferia. Fidel Castro lo decía con mucha claridad, para que fijar la idea, decía: cada vez hacen falta más toneladas de azúcar para conseguir un tractor. Es decir, es la brecha tecnológica del supuesto estado del bienestar, ¿no? Esto dura 30 años. En cuanto empieza esta crisis capitalista, y eso es uno en el libro, yo había pedido una pizarra, lo voy a dibujar en el aire, porque las gráficas están en el libro de todas maneras, ¿no? Pero la crisis esta empieza en los años 70, ¿no? Una de las cosas que quería comentaros, porque está muy bien estudiado por los economistas, que el capitalismo, desde que existe, tiene periódicamente crisis de onda larga, ¿no? Crisis profundas, no pequeños problemas, sino crisis profundas, que es muy curioso porque duran periodos de tiempo muy parecidos entre una y otra. Entre una crisis, el culminar la fase de crecimiento y empezar la crisis siguiente, los intervalos son muy parecidos, son 50, 60 años. Y cada comienzo de la subida del crecimiento coincide con el descubrimiento de novedades científicas y tecnológicas que modifican las condiciones de producción, aumentan la productividad y, digamos, esa es la ola que permite entrar en una nueva fase de crecimiento. Lo que es muy llamativo es que esta crisis tenía que haber tocado fondo a finales, o sea, la crisis empieza en los años 70, logra su fase máxima de desarrollo, empieza la crisis, y cuando hubiera debido tocar fondo y empezar una nueva onda de crecimiento, no lo ha hecho. Sin embargo, se han dado, y lo recordaréis bien porque no son cosas de gente muy especializada, se dieron a finales de los años 90 toda la gran revolución en las comunicaciones, en la informática, el descubrimiento de nuevos materiales, todo lo que es la biotecnología aplicada a la producción en masa de transgénicos, los cultivos extensivos, la aplicación a la farmacia, etc. Eso se dio y, sin embargo, la crisis continúa para abajo. Lo digo porque eso es muy importante tenerlo en cuenta. Yo no sé si aquí en Nafarroa, en las manifestaciones, se utiliza ese grito, pero por allí, por Madrid, la gente dio en gritar, visto la gran cantidad de ladrones, de estafas a guante blanco, no a mano armada, a guante blanco, dio en decir: esto no es una crisis, es una estafa. Y claro, estafadores hay, claro, muchos, pero es muy importante saber que esta es una crisis real, es una crisis estructural, que además es mundial. Quienes decían en Euskal Herria, por ejemplo, que aquí no iba a llegar, que eso era cosa de los de Pancorbo para abajo, que habían hecho mucha especulación urbanística, que aquí, como era la industria, aquí la crisis no iba a llegar. Otros decían que la crisis se circunscribía a la Unión Europea y a Estados Unidos, pero los BRICS, Brasil, Rusia, China, Sudáfrica, esos iban a ser la nueva locomotora que iba a tirar de la economía mundial. Estamos viendo que no, que la propia China, con la potencia económica de China, tiene una gran capacidad de producción, pero ¿a quién vende? ¿A quién vende? Si la capacidad de compra cada vez es menor. Es decir, es una crisis mundial a la que no se le ve salida, y eso es muy importante. Es muy importante porque los pueblos, las trabajadoras y los trabajadores, tenemos que prepararnos
para una situación que no va a hacer sino empeorar. Claro, no es lo mismo pensar que esto va a durar unos cuantos años que han venido duras, que se aprieta uno el cinturón, pero que después la cosa va a ir mejor. Lo que tenemos que saber es que no hay, y bueno, yo creo que si seguís cualquiera de los analistas económicos serios, lo que dicen es que ni muchísimo menos ha llegado lo peor de la crisis. Y claro, eso es muy importante tenerlo en cuenta. Por eso digo que lo de que no es una crisis, es una estafa, queda bonito, pero yo creo que contribuye a esconder realidades. Y yo creo que quien lo grita, claro, la gente que no tiene más información, pues no, pero hay algunos que lo hacen interesadamente, porque detrás de esa afirmación podría entenderse que si quitamos a los ladrones, a la casta, y ponemos a otros o a otras que no sean ladrones, el tema se ha resuelto. Y eso hay muchos intereses electorales de por medio. Y claro, no es así. Para desgracia nuestra no es así. Luego, más vale que lo tengamos en cuenta y que no caigamos en ese tipo de cosas, ¿no? Bueno, entrando en materia, en los años 70 empieza la crisis. Y las políticas neoliberales, si Marx decía que el capitalismo llega a la historia chorreando sangre y lodo, producto de la acumulación originaria de capital, mujeres incluidas, es decir, la expropiación de las mujeres y la construcción de la trabajadora esclava es muy importante desde el punto de vista real y simbólico también. Las políticas neoliberales, tampoco me detengo, pero sí traeros a la idea que la primera puesta en escena de las políticas neoliberales es el golpe de Estado de Pinochet en Chile, que inaugura el gobierno de los Chicago Boys, que mediante el asesinato de decenas de miles de sindicalistas, de mujeres y hombres dirigentes de la izquierda, ponen en marcha lo esencial de las políticas neoliberales, que es una ofensiva de clase en toda la regla. Es decir, imposición de privatizaciones, imposición de impuestos indirectos, disminución drástica de los impuestos directos sobre la riqueza, reformas laborales, es decir, destrucción hasta su práctica eliminación de derechos laborales, y cifras de déficit público cercanas a cero. Esas son las políticas neoliberales que aquí llegan, aquí en Europa las cosas se hacen de otra manera, pero también tuvieron, yo recuerdo las películas de Ken Loach sobre la huelga de la minería en Gran Bretaña, o los más mayores que nos podemos acordar de haberlo vivido, cómo se le quiebra a la clase obrera la columna vertebral para que empiece la imposición de las políticas neoliberales. Claro, en el Estado español, en todo este periodo después de la Segunda Guerra Mundial, nosotros teníamos nuestra dictadura particular, como en Portugal, como en Grecia. Pero cuando llega la transición, desde mi punto de vista, una traición por parte de las fuerzas políticas y sindicales que participan en ella, de los intereses de clase, es decir, como no me voy a poder detener en eso tampoco, a lo que habría el resultado habría que ver cómo está la burguesía hoy y cómo están las organizaciones y la fuerza de la clase obrera, para ver quién ganó y al servicio de quién se hizo esa transición, ¿no? Lo que quiero señalar es que el tema de la Unión Europea formó parte de ese ideario mágico que nos intentaba convencer que
y aquí en Euskal Herria lo habéis vivido quizá con más intensidad que en otros lugares porque había más industria, había que reestructurar la industria, es decir, cerrar la industria pesada, los astilleros, la minería, pegar tajos importantísimos a la agricultura y a la ganadería para entrar en el paraíso de los derechos sociales y los servicios públicos que era la Unión Europea. Claro, tampoco me puedo detener en eso. Pero quien no, desde posiciones de izquierda y con conocimiento de causa, no alertó a la población, a la clase obrera, a las trabajadoras y a los trabajadores, que ese supuesto paraíso estaba en fase de demolición. A ver, la entrada del Estado español en la Comunidad Económica Europea fue el año 1986. Las políticas neoliberales empiezan a mediados de los años 70. Es decir, en el año 86, si lo ignoras, lo ignoras. Pero en el año 86 las políticas neoliberales estaban iniciando todo su rodaje en la Unión Europea. Y aquí, desde la izquierda, a ver, con la excepción honrosa de la izquierda Abertzale, nadie dijo que ese supuesto paraíso estaba desmoronándose. Bueno, aquí llega la sanidad, ¿no? Porque, claro, el capitalismo en crisis quiere decir que los sectores productivos tradicionales, todas las industrias de bienes de equipo, la industria pesada, etcétera, están empezando a disminuir la tasa de ganancia. Entonces, las privatizaciones, que es una de las claves de las políticas neoliberales, supone la posibilidad de que la empresa privada se meta en espacios de mercado que antes estaban en manos públicas. ¿Y por qué estaban en manos públicas? A mí eso me parece muy importante. Yo tampoco sé mucho, algo de economía he tenido que aprender para poder explicarme cosas, ¿no? Los economistas, claro, nos cuentan que la demanda de bienes y servicios, para algunos bienes y servicios es elástica y para otros es inelástica. Perdonad si algunos economistas o alguna es economista, pero yo lo intento explicar lo más claro posible como lo he entendido, ¿no? La demanda elástica quiere decir que varía con la coyuntura económica. En épocas de crecimiento hay más demanda de abrigos de visón, de coches de lujo, de yates, ¿no? Más gente tiene capacidad de comprar bienes que no son imprescindibles. La demanda inelástica es, claro, cuando viene la crisis, pues la gente compra menos de eso, menos cuando algunos están forrando como ahora. Pero bueno, el concepto de demanda inelástica quiere decir que es para los bienes de primera necesidad, es decir, para la luz, para el agua, para los transportes. Estoy hablando de empresas, para los teléfonos. Entonces, ¿qué hacen las políticas neoliberales? Para servicios públicos de primera necesidad, y los privatizan a precio de saldo. Tampoco me voy a detener en eso, pero imaginaros Telefónica, monopolio público, vendido a precio de saldo, hecho trocitos, vendido Sintel al mafioso criminal cubano Mascanosa, fue el campamento de la esperanza de los trabajadores de Sintel en la Castellana. Y ahora, en este momento, Movistar tiene 200 empresas diferentes, que son las que están prestando servicio para Movistar, con trabajadores que han pasado, los antiguos trabajadores de Telefónica, que tenían salarios de 2000 y pico euros, a
gente falsos autónomos que se tienen que poner hasta el coche, que se pagan ellos la seguridad social y que ganan el salario mínimo por jornadas de trabajo de 12 horas. Eso es las privatizaciones de empresas. Pero la crisis sigue. A pesar de eso, la crisis sigue. Y la empresa entra a saco en los servicios sociales públicos, entre ellos la sanidad. Entonces, voy a hablaros de los mecanismos fundamentales por los cuales un servicio público universal puede ser un negocio y cómo se hace eso. Claro, la lucha de clases manda, y en la sanidad no se ha hecho a lo bestia, es decir, coger un Videa y venderlo al Corte Inglés, porque la gente se hubiera levantado en pie de guerra. Entonces, ¿qué hacen? Hacerlo poquito a poco y a trocitos. Uno de los primeros trocitos, ya me diréis porque yo no conozco en profundidad lo que pasa aquí, estoy hablando de lo que ha sido general en el resto del Estado, es que en los años 80, 90 empiezan a privatizarse, dicen, servicios no sanitarios. Cocinas, lavanderías, limpiezas. Y quiero detenerme aquí, limpiezas. Los servicios de limpieza en un hospital público, como tienen una relación directa con algo muy serio, que es la primera causa de muerte, que son ahora mismo, que son las infecciones hospitalarias, pues el servicio de limpiezas formaba parte de las comisiones técnicas de infecciones hospitalarias, porque si se detectaba una infección, claro, ahí no valía el microbiólogo, ahí valía saber qué podía estar pasando en un determinado quirófano o en una determinada unidad de vigilancia intensiva. No, es un servicio no sanitario y se privatiza al negrero de turno, que lo primero que hace es reducir la plantilla, no estoy utilizando metáforas, sino datos, reduce la plantilla a la mitad, no da formación a las trabajadoras de la limpieza, cuyo trabajo es esencial para garantizar los niveles de calidad y de seguridad de la atención en el hospital. Los contratos son precarios, porque la gente aprende. Si está en un puesto de trabajo durante un tiempo, pues va aprendiendo. Pero si está 3 meses y luego entra otro, y entra otra, y con jornadas de trabajo apretadísimas, sin llegar a, por ejemplo, datos en los hospitales, por ejemplo, en el Hospital de Parla, en Madrid, en el Hospital de Valladolid, con 300 camas, hay una limpiadora por las noches. Una limpiadora por las noches. Para quirófanos, para urgencias, para salas. En el Hospital de Alcalá de Henares de Madrid cuentan que si un enfermo vomita, pues ahí que se queda, o lo recoge quien no lo tiene que recoger, o los familiares, o ahí se queda hasta la mañana siguiente. Claro, ¿qué ha pasado? Se han multiplicado las infecciones hospitalarias. Aquí los procesos de privatización han hecho que los datos de infecciones hospitalarias no sean públicos, y mucho menos después de la privatización, y mucho menos comparando lo que pasaba antes con lo que pasa ahora. Pero en Canadá, por ejemplo, cuando sí que se hicieron esos estudios, y las infecciones hospitalarias, dependiendo del tipo de microbio, se habían multiplicado por 3, por 7 y hasta por 17 en el caso del estafilococo dorado. Teniendo en cuenta, a ver, que una infección hospitalaria es algo mucho más grave que una infección fuera del hospital, porque las personas son mucho más vulnerables, porque están debilitadas por otras enfermedades y porque los microbios son resistentes precisamente por el tipo de tratamientos. Bueno, se privatiza a trocitos, pero como no me parece que me quede mucho tiempo, quiero centrarme en lo que es la privatización de la gestión, que es el gran elemento que se está utilizando para la penetración de capital privado en la sanidad pública.
Bueno, primero decir de pasada, aunque solo sea de pasada, por si alguien lo quiere utilizar, es que las y los profesionales sanitarios tenemos una gran responsabilidad en haber tragado, en no haber alertado, en haber aceptado una ideología capitalista en pastillas, por haber colaborado en todos los cambios en los presupuestos y en el análisis de los costes de los tratamientos, seducidos por una supuesta modernidad de que haciendo muchos cálculos de riesgo y de otros factores, pues estábamos mucho más modernos, y que aquí lo que había que hacer, lo que aquí que pasaba es que se despilfarraba mucho y había que ahorrar, ¿no? Dicho eso, por si alguien lo quiere tocar luego. Pero lo fundamental es que lo que se hace es el modelo que allí se está utilizando, se ha utilizado masivamente en el país valenciano, en Madrid, pero también en Andalucía, también en Cataluña, también me consta que en algunos sitios de aquí. Son varios métodos. Uno de ellos es el incremento espectacular de los conciertos con clínicas privadas. Es decir, la derivación de listas de espera hacia clínicas privadas. Con una cualidad, y es que, decía antes, para que la atención sanitaria universal se convierta en un negocio, hay que hacer varias cosas. Una de ellas es lo que el capital llama seleccionar riesgos. Es decir, hay pacientes rentables y no rentables, para entendernos. Es decir, los cálculos son que el 15% de la población, personas mayores y enfermos crónicos, consumen el 85% del gasto sanitario. Es decir, si yo me quito de encima esos, el negocio está asegurado. Por ejemplo, en el coste en el cálculo del coste, por ejemplo, eso se está haciendo así. Contrato con una clínica, por ejemplo, las extirpaciones de vesícula biliar o poner válvulas cardíacas de determinado tipo, ¿no? Y digo, en promedio esto vale tanto. Claro, si la persona es joven, si solamente tiene esa patología, el tiempo de ingreso es más corto. Por lo tanto, a mí me interesa, porque si me pagan tanto en promedio y yo gasto menos, me queda un margen de beneficio superior. Si para esa misma patología la persona tiene además diabetes, además hipertensión, además tiene sobrepeso, además le pasan otras cosas, los días de ingreso se alargan mucho. Por lo tanto, lo que yo hago es seleccionar pacientes. ¿Cómo se hace eso en Madrid? Y lo digo, o en Valencia, en el País Valencià, que son los puntos más álgidos de la privatización. Una empresa privada, fijaros, Indra, en el caso de Madrid, en toda plena trama Gürtel y todo el tinglao de la corrupción, esa empresa es la que llama, por ejemplo, a ti te indican que tienes que tener una revisión, que tienes que ir al cardiólogo. Te llama Indra y según tu edad, tu patología, claro, la historia clínica es electrónica y tienen acceso a todos los datos. Entonces, la clínica, en función de quién eres tú, te deriva a un sitio a otro. Te deriva a la sanidad pública si no eres rentable, o te deriva a la sanidad privada si eres rentable. Hasta tal punto en Madrid está sucediendo todavía que ha habido una verdadera pelea en la lucha contra la privatización de la sanidad para que la gente, y cada vez más, fíjate, más gente se negaba a ser derivado a la privada,
porque evidentemente ahora veremos cómo, en qué condiciones la sanidad privada consigue, además de seleccionando pacientes, que sea un negocio la sanidad. Uno de los elementos fundamentales es, a grosso modo, disminuir el personal. Es decir, en los hospitales de gestión privada, el personal, primero, los contratos de gestión privada, fijaros, se hacen por parte de las consejerías de sanidad de las comunidades autónomas sin establecer mínimos de personal en cada uno de los servicios. Es decir, la empresa, en el caso de Madrid, empresas constructoras de la trama Gürtel, prácticamente todas, decidían cuánto personal metían. Sucedió en el hospital de Arganda, digo anécdotas porque son ilustrativas y están en los medios de comunicación, ¿eh? En el hospital de Arganda, en el servicio de ginecología, había 5 ginecólogas. Por la tarde, a partir de las 3 de la tarde, y toda la noche había una. Digo una en femenino porque además eran todas mujeres. Claro, en 2 ocasiones llegaron 2 partos complicados al mismo tiempo, que como bien sabemos las mujeres por lo menos, en un parto te juegas la vida tuya y la del niño en cuestión de minutos. Bueno, en un caso dio la casualidad de que otro cirujano no se había ido porque estaba preparando no sé qué, y en otro caso también un anestesista pues estaba por ahí y no murió ni la madre ni el niño. Pero las 5 ginecólogas fueron a la Consejería de Sanidad a decir que ellas no trabajaban en esas condiciones, que no deberían tener sobre su conciencia algo que era más que probable que pasara, y que pasó después en el hospital de Villalba. La respuesta de la Consejería de Sanidad es que se fueran, pero que no serían contratadas en ningún hospital, ni público ni privado, de la Comunidad de Madrid, como así fue. El otro elemento clave es la vinculación del salario del personal sanitario, sobre todo de los médicos, el personal médico, al ahorro. Claro, eso no pasa cuando tú eres un empleado público. Es decir, si tú eres un empleado público, pues eres un empleado público y tú tienes tu salario y ya está. Cuando el personal es de contratación privada, se imponen los contratos precarios, es decir, el despido libre que hay para el resto de la clase obrera, y la vinculación del 50% del salario al ahorro. Porque el personal médico es la figura clave que determina el gasto. Determina si tú vas a urgencias, si te ingresan o no, si te tienen que intervenir, qué quirófano se utiliza, si vas a ser derivado a otro sitio o no, qué medios diagnósticos se utilizan. Y todo eso está medido, ¿eh? En el salario de cada médico se calcula porcentaje de ingresos procedentes de urgencia, utilización de quirófanos de alta tecnología, utilización de medios diagnósticos caros, y el porcentaje, el 50% del porcentaje, el 50% del salario depende estrictamente del ahorro, sin control de calidad ninguno. Si buscáis lo que está pasando en el País Valencià, no hay ningún tipo de auditoría que mida los reingresos. Porque claro, si tú das un alta precoz que está contraviniendo los niveles de seguridad elementales para cada patología, imaginaros que, yo qué sé, para una operación de corazón de una determinada características, el promedio son 7 días. Si yo doy alta a los 5,
Claro, mi salario está aumentando, pero estoy traspasando los límites de seguridad fundamentales. Si esa persona reingresa por cualquier complicación, se contabiliza efectos económicos como un nuevo caso. Es decir, se ha puesto en peligro la vida de la gente, que a veces llega a la muerte o a empeorar gravemente su situación. Aumenta el gasto sanitario para las arcas públicas, porque evidentemente un ingreso más un reingreso es más que haber cumplido los plazos habituales. Pero evidentemente para el médico y sobre todo para la empresa los niveles de beneficio económico aumentan. Ahora se está denunciando. Para preparar esta charla he estado buscando documentación sobre empresas en el País Valencià y cosas que a mí me habían dicho en Elche, en el hospital de Elche hay un hospital de gestión privada. Allí cuando yo fui era un máster que me invitaron y en la petición de palabra alzó la mano una médica y me dijo: yo soy médica de urgencias en un hospital, he trabajado en un hospital de gestión privada y he comprobado cómo en un hospital se hace selección de pacientes para el tiempo de atención. Es decir, claro, no es lo mismo un infarto que corre en peligro la vida que uno que se ha roto una pierna, lógicamente, ¿no? Entonces se establecen colores en función de la gravedad de la cosa. Color rojo para los más graves, color naranja para los intermedios y color verde aquellos para los que no tienen riesgo vital. Bueno, esta mujer contaba cómo en función de los ingresos para la empresa de cada tipo de paciente se le adjudicaba un color, independientemente de la gravedad del caso. Los ingresos para la empresa, ¿de qué dependían? Las empresas de gestión privada reciben una cantidad fija por cabeza. Por cabeza quiere decir por población protegida, independientemente de si hace uso del servicio sanitario o no. Claro, de ahí la selección que os decía. Claro, interesa que la gente utilice, cuanto menos vaya mejor, y si va, que no ingrese. Bueno, ese es un ingreso fijo que la empresa recibe. Hay otro tipo de ingreso que es el mercado sanitario, que es si yo consigo mediante marketing convencer a la gente del área sanitaria de al lado de que venga a mi hospital porque mira qué elegante es eso, porque mira qué televisión de plasma tienen las habitaciones, la Generalitat o la Consejería de Sanidad paga aparte por la gente que viene de otro área sanitaria y en lugar de ir a su hospital viene al de la empresa esta. Y otro es la de la sanidad privada. ¿Los colores cuáles eran? El de la sanidad privada rojo, de las empresas aseguradoras privadas, naranja el que viene de la otra área y verde aquel por el que cobraba cantidades fijas. Esta mujer se había ido porque encontró trabajo en otro lado. Yo le pedí que lo escribiera. Esto está publicado bajo mi responsabilidad porque ya no se atrevía a decirlo. Bueno, quería hablaros finalmente, quedan muchas cosas por decir, como el copago, por ejemplo, el copago de medicamentos o el copago por ir a la consulta, por ir a urgencias, introduce un tipo de selección que también tiene intereses directos en la selección de riesgo. Es decir, la gente más pobre es la que acumula, si aquí hay trabajadoras sociales que lo hay, lo sabéis. Es decir, la gente más pobre acumula todos los problemas del mundo, incluida la enfermedad. Entonces, si yo me quito de en medio, mediante el copago, a gente más pobre, estoy disminuyendo el uso de los servicios sanitarios y estoy mejorando los beneficios. Por ejemplo, en Madrid,
el copago para pensionistas, en estudio hecho en Madrid, el copago para pensionistas introducido, que alguien dice, oh, mira qué poco es, claro, depende, ¿para quién? Para una pensión de 400 euros, una cantidad es inaccesible, porque tienes que elegir entre pagar la luz, comer o comprarte el medicamento. Para uno muy rico, pues determinadas cantidades son ridículas. Bueno, pues el 27% de los pensionistas a los cuales se habían prescrito medicamentos por los cuales tenían que pagar cantidades adicionales no habían ido a retirarlos a la farmacia. Claro, no se sabe qué medicamentos, de cuáles había decidido prescindir, porque ya sabéis que están fuera de la financiación pública todos los medicamentos que dicen para síndromes menores. No me da tiempo porque ya me está avisando el compañero de que ya me estoy pasando. Vamos, de lo que yo creo que me estoy pasando. Él no me está... se lo he pedido yo, que me lo dijera. Quería deciros dos cositas más. Una, que está habiendo un proceso de concentración de capital importantísimo en la sanidad privada. Espectacular. Son cifras que he visto preparando esta charla. A ver, Ribera Salud es una de las grandes empresas concesionarias de la gestión privada de hospitales públicos. Ribera Salud hoy está participada al 50% por el Banco Sabadell y al 50% por una multinacional norteamericana que se llama Centene Corporation. Esta Centene Corporation había comprado perdón, que no me acuerdo a quién. Lo tenía aquí todo apuntado. A Bankia, claro. Es decir, claro, que lapsus. Cuando se descubre todo el tinglado de Bankia, fijaros la concatenación de decisiones, obligan a Bankia, a la de Rodrigo Rato, por haber recibido 20.000 millones de euros de ayuda pública, es decir, de nuestro dinero, le obligan a desinvertir y a deshacerse de participaciones en empresas. Y entonces es cuando Centene Corporation compra a Bankia el 50% que tenía en Ribera Salud. Centene Corporation en este momento ha comprado el 100%, o sea, de las participaciones que tenía Asisa y Adeslas, aseguradoras privadas de aquí del suelo ibérico, sus paquetes de acciones, y se hace con el 100% del Hospital de Alcira, de Torrevieja y Elche, del 35% del Hospital de Denia y de lo que es más importante. Ahora mismo hay una empresa que se llama 2B2, que es la que se está copando todo el mercado de compra, aprovisionamiento y suministro de productos farmacéuticos, de material sociosanitario, de material quirúrgico y de la alta tecnología. Por ejemplo, en este momento hay un laboratorio centralizado que casi cubre la mitad de todos los análisis clínicos de Madrid, que es propiedad de Centene Corporation, que en el año 2019 habrá recibido el 50% que tenía el Banco de Sabadell. Es decir, en el año 2019 esta Centene Corporation, con el nombre de Ribera, el nombre aquí que parece muy castizo de Ribera Salud, se habrá hecho con una tajada importantísima de todas las concesiones, no solamente de la gestión, sino del suministro de todo eso. Esta empresa es una empresa norteamericana, es la primera multinacional norteamericana en servicios sanitarios y
su accionariado son fondos de inversión como BlackRock, Bank of America, fondos de pensiones, compañías de seguros, etc. Y en su consejo de administración están personas vinculadas a Microsoft, a Arthur Andersen, etc. El otro gran grupo empresarial tiene que ver con el País Vasco. Por eso os lo digo también, porque si no el otro serviría de muestra. Aquí hay capital europeo, en el otro. El otro se llama IDC Salud, que se ha fusionado con Quirón, con el grupo Quirón. Y esta gente es el mayor grupo asegurador. El otro era de concesiones, este es de seguros privados. Es el mayor grupo en el Estado español y el tercero en Europa. Tiene 40 hospitales en 12 comunidades autónomas, 5.000 camas, 24.000 empleados, etc. Y continúa aumentando porque ya ha comprado, por ejemplo, Ruber. No sé si por aquí había de eso. Ruber ya es de IDC Quirón. Y en estos momentos las aseguradoras privadas en Guipúzcoa, el 100% son de IDC Salud Quirón. El 50%, claro, ha ido comprando a Deslas, a Sisa, Ruber, etc. Esa es una de las cosas que os quería plantear. La otra es que hay un modelo light de introducción de todo este proceso que está aquí y que está en todos lados. Porque me acuerdo que uno de los grandes de las aseguradoras privadas hace ya unos cuantos años decía que la sanidad privada, penetrando en la sanidad pública, lo que tenía que hacer era confundirse con el paisaje. O sea, en ningún hospital de gestión privada verás ni siquiera Ribera Salud. Pone Hospital de Torrejón, Comunidad de Madrid, o Hospital de Elche, Comunidad Valenciana. Por ningún lado aparecen las empresas. Y claro, otra de las cosas es introducir la mentalidad de gestión empresarial en el personal sanitario, sobre todo en el personal médico. ¿Cómo? Haciéndoles partícipes del negocio. Es decir, si la empresa privada vincula el 50% del salario al ahorro, en la supuesta sanidad pública que crea dentro de los hospitales unidades de gestión clínica suena bien. Dices, bueno, gestión clínica, qué bien, pues dame un hospital, gestión clínica. Empezó a llamarse gestión empresarial. Y cuando empezamos a denunciar, claro, que la gestión empresarial, ¿qué es? Priorizar el beneficio sobre cualquier otro criterio, porque eso es lo que define la empresa privada. La empresa privada no tiene intereses de otro tipo. Además, cuando, como está viéndose en el País Valencià, y está viéndose ya en el Hospital de Alcira, en el País Valencià, ya lleva desde 1999, es decir, 17 años de funcionamiento, no se ha hecho, pese a que estaba previsto, ni una sola auditoría. No se han establecido parámetros, como os decía antes, de personal, de calidad, etcétera, y por supuesto no se ha previsto ningún tipo de sanción por incumplimiento de las pocas cosas que sí que estaban establecidas en los contratos, ¿no? Os decía, las unidades de gestión clínica son pequeñas empresitas dentro de los hospitales y de aquellos servicios que dan beneficios. ¿Cuáles son los servicios que dan beneficios? No el de salud mental, no los de infecciosos, sobre todo los de cirugía. Todos los que tienen que ver con la cirugía, por el uso de alta tecnología y por las altas precoces, etcétera, que no pueden darse ni en salud mental, ni en infecciosos, etcétera. Entonces, lo que se hace, y está habiendo cursos de formación dados en Madrid por empresas de calidad, empresas privadas, dan cursos de formación al personal de los hospitales públicos, sobre todo a los médicos,
diciéndole los grandes beneficios de que ellos administren un presupuesto, tengan competencias en personal, en cubrir bajas por enfermedad, por maternidad, por cubrir vacaciones, es decir, gestionen su servicio como una empresa y en función de los ahorros conseguidos den pagas a final de año de beneficios dependiendo del escalafón, como en la mili. Claro, eso está sucediendo aquí. Esa es, claro, imaginaros, por eso lo he dejado para el final y mezclándolo con la concentración de capital. ¿Tú qué haces cuando el hospital público de no sé dónde obtenga la gestión Centene Corporation o los de IDC Quirón? Se han encontrado ya con una estructura perfectamente compatible con la empresa, con los beneficios empresariales, con los criterios de mercado. A ver, esto es la privatización de la sanidad. Y a esto hay que resistir. Claro, porque se puede resistir. Hay que tener en cuenta que en todo este proceso de privatizaciones los empresarios no son tontos. Y si la lucha de clases manda, no solamente hay que llevar a cabo una guerra contra la sanidad y contra los derechos de la gente, sino que hay que neutralizar al enemigo. Y neutralizar al enemigo ha sido el soborno, la compra de dirigentes sindicales. Así. Yo lo hablo porque en Madrid, desde que se pone en marcha la gestión privada de los primeros 7 hospitales, hechos en terreno público, cedidos por ayuntamientos de todo color político, es decir, hubo una colaboración total de todas las fuerzas institucionales sin excepción. Y también la hubo de todos los sindicatos presentes en la mesa sectorial, que firmaron con el PP 27 pactos, mientras estaba poniéndose en marcha la chita callando todo este proceso, y los que estábamos hablando y escribiendo, pues claro, no aparecíamos por ningún lado. De hecho, en la Coordinadora Antiprivatización de la Sanidad recogimos más de 500.000 firmas contra la ley 1597 de nuevas formas de gestión, que es una ley hecha en el año 97 que permite la entrada masiva de la empresa privada en la sanidad pública, que promovió el PP, que fue votada por el PSOE, por el PNV, por Convergencia y Unión y por Coalición Canaria, y que fue saludada por la Federación de Sanidad de Comisiones Obreras al día siguiente. La cita está ahí, mediante un comunicado de prensa saludando la importancia de una ley que iba a modernizar todo el sistema sanitario, ¿no? Pero claro, hay gente decente en la sanidad, no todo está corrompido, hay gente luchadora, gente que es capaz de decir la verdad a la gente, hay barrios y pueblos que están dispuestos a organizarse para defender cada cosa. Porque claro, otra cosa que no he dicho de las muchísimas que me han faltado es que el deterioro de la sanidad pública es condición para la privatización. Es decir, los recortes en la sanidad pública son condición sine qua non para el proceso de privatización. Y claro, ahora sí que termino de verdad con una mención para que no luego la cojáis, pero es clave. En agosto del año 2011, Zapatero y Rajoy llevan a cabo un golpe de Estado, un auténtico golpe de Estado. Meten el artículo 135 de la Constitución
que establece que, como hay una deuda pública enorme, que ha pasado del 37% del Producto Interior Bruto, el Producto Interior Bruto es 1 billón, así a cifras redondas, 1 billón con B de euros. 37% era 370.000 millones de euros. Ha pasado del 37% al 100% por el arte de magia de haber transferido dinero público a la banca y a las grandes multinacionales y de haber rebajado la cotización del impuesto de sociedades en un 58% entre 2008 y 2014. Cifras oficiales. Empresas cuyos beneficios solamente han caído un 1%. Y sin embargo la cotización por impuesto de... Claro, así se genera una deuda. Entonces, como esa deuda hemos vivido por encima de nuestras posibilidades, date cuenta. Entonces, hay que imponer medidas por parte de la Troika y de la Unión Europea que establecen que el pago de la deuda es prioridad absoluta y que la reducción progresiva de la deuda y del déficit de ayuntamientos, comunidades autónomas, el Estado y la Seguridad Social tiene que ser tal que el déficit público sea cero en 2020 y que la deuda pública pase del 100% del PIB al 60%. Es decir, tenemos que aflorar, o sea, que sacar, no que aflorar de paraísos fiscales, sino de ver de dónde sacamos 400.000 millones de euros. Efectivamente, del recorte del gasto público. Lo digo esto porque, claro, esto es un golpe de Estado. Y me parece que no hay rigor mayor que el llamarlo golpe de Estado, porque ya, que aquí supongo que estáis muy contentos porque ha cambiado el gobierno y porque habéis quedado de en medio a UPN y a la Yolanda Barcina y a toda esa gentuza, el problema es que el gobierno de aquí, como cualquiera que venga en cualquier sitio, está obligado por el Tratado de Estabilidad de la zona euro y por una ley orgánica a cumplir cada 6 meses. Cada 6 meses se le dice a cada una de estas instituciones elegidas por el pueblo soberano cómo tiene que ir reduciendo el déficit y en consecuencia el gasto público. Y claro, no lo dicen, porque si nada más que lo dijeran, pues con hacerle un buen corte de mangas estaría todo resuelto. Pero no. Si no cumplen en los plazos establecidos, lo primero que hacen es, imaginaros que el gobierno de Navarra no cumple el plazo. ¿Qué hacen? Está obligado a hacer un depósito en el Banco de España equivalente al 0,1% del Producto Bruto de toda Navarra. No del presupuesto del gobierno de Navarra, del Producto Bruto de toda Navarra. Si persiste en hacer caso omiso a la Troika, ese depósito se le convierte en multa, es decir, le desaparece. Si sigue persistiendo en querer anteponer las necesidades de la gente al pago a los acreedores, se le aplica el artículo 61 de la Ley de Régimen Local si es un ayuntamiento o el correspondiente de la Ley 2/2012 de estabilidad presupuestaria, que dice que la comunidad autónoma intervendrá, es decir, disolverá aquel gobierno municipal que incumpla gravemente sus obligaciones constitucionales. Ese artículo de la Ley de Régimen Local forma parte de la legislación antiterrorista, porque estaba pensado para aquellos ayuntamientos que no trataran convenientemente a las víctimas del terrorismo y cosas de esas, pusieran banderas o quitaran banderas, esas cosas. Y ahora se establece para quienes no cumplan con el artículo 135 de la Constitución. Eso mismo puede hacer el Estado con una comunidad autónoma y lo mismo puede hacer la Unión Europea a través de multas con el Estado, como ha hecho en Grecia. Claro, termino ya. ¿Qué quiere decir eso? Que no, evidentemente que no hay soberanía.
Pero no se puede hacer otra cosa. Claro que se puede. Claro que se puede. Dentro del marco de la Unión Europea y del euro, no. Pero hay vida fuera de la Unión Europea y del euro. Sí, claro. Es decir, se puede no pagar la deuda. Me viene a la cabeza la frase de Tomás Sankara, presidente de Burkina Faso, que decidió no pagar la deuda y que en una reunión con los acreedores en Naciones Unidas, con los banqueros, les dijo algo tan elemental como: si yo no les pago a ustedes, ni a ustedes ni sus familias van a sufrir grandes percances. Prácticamente van a seguir viviendo como hasta ahora. En cambio, si yo les pago a ustedes, mi pueblo se muere, porque no puede seguir viviendo y pagándoles a ustedes. Es decir, es que se puede, ya que lo de Podemos está tan de moda, es que se puede aceptar que haya suicidios por desahucios. Es que se puede aceptar que tengamos la tasa de pobreza infantil más alta de toda la Unión Europea después de Rumanía. Es que se puede aceptar que haya niños que no puedan hacer los deberes por la tarde porque no pueden encender la luz en su casa. Es que todo eso se puede. Y lo que no se puede es dejar de pagar la deuda. Claro, para eso hace falta un pueblo organizado. Para eso no es suficiente votar en unas elecciones, como bien ha demostrado Grecia. El penoso ejemplo de Syriza, que teniendo el pueblo detrás se pone de rodillas ante la Unión Europea. Para eso hace falta un pueblo organizado, y el pueblo organizado no es la batalla final en un momento determinado, sino una experiencia cotidiana de organización y la lucha para intentar conseguir algo en lo que, como creo que he podido argumentar, no es ninguna exageración decir que nos estamos jugando la vida. Y que, en mi opinión, mañana es tarde para empezar a meterle mano al asunto. Teniendo en cuenta que tampoco yo quiero ignorar que no es solo la sanidad, hay 1000 cosas, pero que en este caso la medicina es la misma. La lucha organizada del pueblo por conseguir que las necesidades de la vida se impongan a los intereses del mercado. Pues ahora sí que termino.